Bienvenido a una reflexión sobre el discurso del presidente Gustavo Petro el 21 de noviembre en Cali al entregar un multicampus universitario en La Ladera, en Cali, para educación gratuita. Lo que debieron haber hecho muchos mandatarios durante décadas, si no más de un siglo. Pero lo más interesante de esas palabras del presidente es la revelación, lo que nos cuenta sobre lo que está haciendo un grupo de candidatos de la oposición para buscar el triunfo el año entrante, pienso que en el Congreso y en la presidencia de la República. Es bien sabido que la compra de votos en Colombia es una práctica dominada por los partidos tradicionales y por los movimientos que tienen su objetivo de perpetuar a las élites. Esta vez están recibiendo ayuda de los Estados Unidos y parece que con alguna pirueta del Banco Interamericano de Desarrollo, el dinero para la compra de votos quedaría, imagínese usted, quedaría endeudado esta vez la persona que reciba el dinero a cambio de su voto. ¿Es creíble lo que ha dicho el presidente de la República? Veamos. La compra de votos es algo que todos sabemos. Es más, cuando yo voy a dictar clases a Santa Marta, los estudiantes le cuentan a uno las diferentes modalidades y cuánto se paga a las diferentes horas del día, el día de las elecciones. ¿Que Estados Unidos esté involucrado esta vez? ¿Es creíble? ¿Tan raro eso? Revisemos una breve historia del involucramiento grosero y arbitrario de Estados Unidos en los gobiernos del mundo. Primero, calumnian. Al presidente Gustavo Petro lo han incluido en la lista Clinton, de tal manera que así, al terminar su gobierno, se vaya al último rincón de la tierra, no pueda comprar un café, porque no podría hacerlo al estar en la lista Clinton. No podría hacer una transacción con una tarjeta débito. Una vez creada con la calumnia esa imagen de la persona, ya empiezan a programar y montar la estructura, el plan para derrocarlo o a veces asesinarlo. Ese es el modus operandi de los Estados Unidos, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial. Veamos su prontuario. En Irán, en 1953, derrocaron al primer ministro que nacionalizó el petróleo. Ya iban por el petróleo como hoy van por el petróleo de Venezuela. En Guatemala, Jacobo Arbenz, por una reforma agraria, lo derrocaron. Bahía Cochinos, recuerde usted la invasión a Cuba en el 61, para invadir y eliminar la revolución cubana. República Dominicana en 1965, Allende en 1973, la guerra de Vietnam desde 1965 hasta 1975, con los crímenes más horrorosos que haya. En Argentina, ¿cuántos años apoyaron las dictaduras
que desaparecían jóvenes por tener ideales revolucionarios. Sospechosamente, Omar Torrijos, presidente de Panamá, murió en el 81. El caso Irán-Contras para derrotar a la revolución de Nicaragua. Vendían armas a Irán y con ese dinero se le daban armas a los contrainsurgentes en Nicaragua. Miren a los niveles que llega el odio, el fastidio de Estados Unidos por los países que no son obedientes a ellos. Granada es una isla en el Caribe que tiene el tamaño de Piedecuesta, lo busqué rápidamente, Piedecuesta, que es un municipio de Santander, cerca de Bucaramanga. 344 kilómetros cuadrados, lo invadieron para eliminar una revolución que se había instaurado ahí. Después de la caída del muro de Berlín, siguieron haciendo lo mismo. ¿Qué me dice Afganistán en el 2001? Calumniaron a Hussein con las armas de destrucción masiva y lo invadieron en el 2003. Ese es el historial de Estados Unidos. Luego, que se una a ese historial, esa tradición de calumniar primero para ir luego a asesinar o derrocar. Y aquí preguntarles a los candidatos qué es lo que mejor saben hacer, que es comprar votos, porque no son capaces de inaugurar multicampus universitarios. Entonces, es completamente creíble. Es más, es entendible. No saben hacer otra cosa. ¿Cómo van a hacer una política de diálogo con los países o con los gobernantes que piensan distintos a Estados Unidos o no son obedientes? Luego es muy comprensible, es completamente creíble que así estén actuando, porque en esos países que he mencionado había unas élites que les interesaba que Estados Unidos los invadiera, matara a unos cuantos civiles o miles de civiles para restablecer sus privilegios de esas élites. Es lo que está pasando en Colombia. Las élites con sus medios de comunicación saben que ya conocen, así no lo publiquen y no lo muestren, conocen los logros como este multicampus universitario, que no es la única obra del presidente Petro, y están rabiosos porque saben que el pueblo quiere continuar el proyecto. Ellos ya no solo quieren actuar contra Gustavo Petro, parece que al fin se convencieron y ya limpiaron su corazón de ese pánico que tenían de que Gustavo Petro se iba a perpetuar en el poder, pero ahora ya no están contra él, están contra un proyecto de transformación de Colombia, contra un proyecto, y por eso le piden ayuda a un país que tiene siempre listo el dinero, las armas y las calumnias para derrocar o asesinar mandatarios que le parezcan que no son útiles a sus intereses. Finalmente, y en esto está muy metido, por supuesto, Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, que quiere ir por la vía de Colombia y Venezuela a Cuba otra vez a retomar las tierras de sus antepasados, que él ni siquiera había nacido cuando vaya a Cochinos. Es una generación, y con esto termino, estamos enfrente de una generación mística, como cuando se perseguían entre religiones protestantes y católicos, como las persecuciones de brujas, como todas esas persecuciones místicas que creen que el final, el objetivo, justifica cualquier perversidad. Cualquier acción, por sórdida que sea, está justificada por el bien místico que ellos tienen en su mente oscura y muy, muy malintencionada. Hasta la próxima.